En el marco del programa de investigación Formas Escolares y Posiciones Docentes en la construcción del derecho a la educación en el Uruguay actual, estamos realizando un seminario internacional con destacadas invitadas de la región para debatir en torno a los desafíos que hoy se está viviendo en Uruguay y en América Latina en torno al derecho a la educación. El derecho a la educación, desde la perspectiva que la estamos trabajando, se articula, con un derecho de carácter universal que corresponde a todos los sujetos en tanto tales, en el marco de constitución en el seno de nuestra sociedad. El derecho a la educación es entendido también en una clave de justicia con respecto a la distribución de los bienes simbólicos, de los bienes culturales legados por la humanidad, unido al reconocimiento del otro en sus particularidades y a la posibilidad de resignificación en un hoy de esos bienes culturales, y unido también al concepto de participación de los directamente involucrados en los procesos de construcción educativa. En este marco recibimos a la doctora Natalia Fatore de la Universidad Nacional de Rosario, que es profesora en Ciencias de la Educación de esa universidad, se desempeña como investigadora, es magíster y doctora en Educación por la Universidad de Entre Ríos. Sus líneas principales de investigación y los aportes que hemos recibido de ella giran en torno a el valor de la escuela como espacio de construcción, de un sentido igualitario, de reconocer al sujeto, de reconocer al otro como punto de partida, recuperando los aportes de Rancière y de tantos otros filósofos y pensadores en el campo de la pedagogía, para ubicar, al sujeto como un sujeto de la posibilidad, como un sujeto igualitario y como un sujeto susceptible, en el marco de los peligros y las amenazas que la escuela como espacio de construcción de lo común está teniendo en algunos discursos políticos y en algunos también discursos pedagógicos. Cuando nosotros pensamos el vínculo entre la escuela y la igualdad, el vínculo entre escuela e igualdad es un vínculo de larga data. Uno puede pensar que ya desde el pensamiento comeniano hay algo que la escuela produce ligado a ese reparto, ¿no?, de todo a todos. Y yo diría que a partir de la modernidad, la escuela, el vínculo entre escuela e igualdad se pensó como un vínculo en donde la igualdad siempre es un efecto, ¿no? Es un efecto, es algo que tiene que producirse y sobre lo cual hay un camino hasta llegar a la construcción de sujetos igualitarios, ¿no? Esto de un efecto de determinadas políticas, un efecto de determinadas prácticas, un efecto que siempre está al final del camino. Esa es como la perspectiva en la que en general hemos pensado el vínculo entre la escuela y la igualdad, incluso la experiencia escolar, ¿no? Produciendo igualdad como un efecto, ¿no? En los últimos años, por lo menos en el campo en el que yo trabajo, que es el campo de la pedagogía, venimos trabajando desde otra perspectiva, que es esta de pensar la igualdad en el inicio, ¿no? A partir de las ideas de Rancière, de Jacques Rancière, y también de otros autores que recuperan el pensamiento de Rancière y tratan de pensar, qué produce, cómo la escuela es un espacio de igualdad, más allá de pensar la igualdad como un efecto que se va a producir después de una intervención, sino como pensar que la escuela tiene que partir de la constatación de una igualdad, ¿no? Todos los sujetos son iguales, todos los sujetos son capaces de aprender. Entonces, sobre esa idea, me parece que la escuela tiene que pensarse como un espacio. Hay unos autores que nosotros trabajamos, que son unos pensadores belgas, Simons y Magellan, que dicen que la escuela es un espacio de tiempo libre,
no tiempo libre como un espacio donde no hacemos nada, como un espacio de turismo, que tampoco en el presente está muy ligado al tiempo libre, ¿no? Sino como un espacio específico donde uno puede dejar atrás sus marcas, ¿no? Lo que uno es para convertirse en estudiante y para poder vincularse al estudio, ¿no? a algo que es puesto sobre la mesa para compartir. A mí me parece que esa idea es útil para pensar, es útil para recuperar después de la pandemia, que ha hecho discutir bastante si sin escuela es posible pensar en esta constatación, ¿no? La domestización de la educación hizo estragos en relación con esa posibilidad de suspender, ¿no? Con esa posibilidad de sentirnos estudiantes y no madres, hijos y todo lo que se juega en ese ámbito de lo doméstico, ¿no? Entonces, me parece que esa idea es potente, la idea de pensar que la escuela es un espacio de constatación de la igualdad, es un espacio en donde podemos sentirnos iguales, no iguales en términos de no reconocer las diferencias, sino iguales en términos de suspenderlas por un rato para que algo del orden de la igualdad pueda ocurrir. Y quizás parezca una perspectiva como un poco, ¿no? Bueno, entonces la igualdad nunca se va a, ¿no? Como un poco precaria en el sentido de, bueno, es una igualdad por un rato, podríamos decir, ¿no? Es en ese espacio, es en ese tiempo. Sin embargo, que algo allí pueda ocurrir de la distribución de la palabra, de ocupar otros espacios, ¿no? Sabemos que eso después tiene efectos en otros espacios. Entonces, digamos, cuando en una clase ocurre eso, que alguien puede asumir otro lugar, tomar otra posición, recuperar una palabra, no siempre ocurre en las clases, sabemos que la reproducción de la desigualdad también ocurre adentro de las escuelas, no siempre habilitamos, no siempre reconocemos al otro, no siempre reconocemos las voces, pero cuando algo de eso ocurre, hay algo ahí de la emancipación que se pone en juego y que a mí me parece que después puede tener efectos y replicar en otros espacios. No podemos sin escuelas, y yo creo que la pandemia lo ha hecho visible, ¿no? La necesidad de las escuelas y por supuesto la necesidad del Estado interviniendo ahí. Ahí hay un autor, un politólogo argentino que dice nos tenemos que pensar como sujetos de derechos a esa educación, como sujetos de la igualdad. Él dice la idea de igualdad está ligada a la idea de sujeto de derecho, ¿no? La igualdad, el concepto de igualdad remite a la idea de sujeto de derecho, ¿no? Por supuesto que en una sociedad desigual como la que vivimos necesitamos de un Estado que ofrezca políticas de inclusión. Las políticas de inclusión nos convierten en objetos, ¿no? De unas políticas que intervienen sobre nosotros. ¿Son necesarias ambas? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que en una sociedad desigual como la que vivimos son necesarias ambas. Ahora, no podemos pensar en políticas de inclusión de la que somos objeto desgajadas de una idea previa que tiene que sostenerse, que es que todos somos sujetos de la igualdad, porque hay algo que nos iguala y que es esta idea de que somos todos capaces de aprender y que en ese sentido es necesario que haya, además de un ofrecimiento de conocimientos y de un reparto de ese fondo de conocimientos que toda sociedad distribuye, que haya alguien que nos reconozca. Y esa idea de reconocimiento también tiene que ver con la igualdad y también tiene que ver con lo que ocurre en una clase, en un aula, en un espacio. En estos días de debate con los compañeros discutimos mucho esto, sobre todo discutíamos esto de, bueno, cómo es difícil hoy frente a una discursividad neoliberal que impregna y que se hace capilar, ¿no? Cómo es difícil discutir cierto pensamiento hegemónico acerca de la idea del mérito, ¿no? Acerca de la individualización del mundo social, ¿no? Y yo creo que el campo de la pedagogía está en un debate que debe darse, un debate importante, porque también ha sido impregnado por estas nociones, muchas veces sin poder diferenciar qué pasa entre los discursos más progresistas y los discursos
propios de pensamientos más liberales, ¿no? Entonces ahí como que el pensamiento pedagógico está en una especie de encrucijada. Nosotros planteamos siempre que hay como dos, por lo menos para mí hay dos cuestiones que son preocupantes. Una es el discurso antiescuela, que es un discurso que se ha visto abonado por toda la discusión de la virtualización, ¿no? El discurso antiescuela que viene desde las teorías críticas de fines de los 70, pero que también vino abonando el discurso pedagógico, incluso en su vertiente más analítica, ¿no? De decir, bueno, hay un montón de textos que abonan a la hipótesis del fin de la escuela, ¿no? Y si bien la pandemia vino a mostrar otra cosa, la necesidad de la escuela también habilitó discursos laudatorios, ¿no? De que puede haber aprendizajes más ubicuos, ¿no? Más a medida, y es difícil hoy dar esa batalla contra lo que no se produce, ¿no? En espacios no escolares, lo que la escuela produce como experiencia, ¿no? La idea de la experiencia escolar para mí es muy interesante, la experiencia como aquello que nos pasa, que nos atraviesa, que no tiene que ver simplemente con un docente que pasa un conocimiento, que tiene que ver con otras cosas que se comparten y que tienen que ver desde, no sé, de lo que a uno le pasa en una escuela, de conocer a otros, de poner en duda propios valores, tradiciones, de poner en duda modos de vida, ideologías, no sé, todo lo que sucede al interior de la escuela, ¿no? Me parece que ese discurso es uno que habría que prestarle atención, digamos. El otro discurso tiene que ver, está vinculado a esto y tiene que ver con esto de una escuela a medida, ¿no? Porque en el campo de lo pedagógico discutimos un montón la focalización que heredamos de los 90, ¿no? Pero también me parece que el campo pedagógico abonó a la discusión sobre el desplazamiento de la enseñanza al aprendizaje, el desplazamiento del alumno al niño. Nosotros trabajamos mucho cómo vino introduciendo la pregunta y en nombre de ciertas reivindicaciones y del reconocimiento a la diferencia, también se abona a un espacio mucho más fragmentado, donde resulta muy difícil pensar en la construcción de lo común, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es aquello de lo que tenemos que participar todos? Y acá obviamente hay discusiones enormes, teóricas, sobre qué es eso, qué es lo común, si es lo universal, si es lo mismo para todos, si es lo homogéneo. Nosotros sabemos que eso común es siempre abierto, es un espacio siempre conflictivo, pero bueno, ¿qué ponemos ahí? ¿Qué consideramos que debe ser aquello de lo que participemos todos, ¿no? Más allá de que reconozcamos que eso siempre es un espacio de disputa, bueno, me parece que hay que volver a pensar esa idea, ligada a la idea de comunidad, ligada a la idea de lo colectivo, ligada a la idea de aquello que compartimos y que tiene que ver con la vida en común. Me parece que ahí hay un problema cuando el discurso pedagógico abona, casi sin darse cuenta o dándose cuenta, a la individualización de las acciones, a la individualización de la vida social. Entonces reforzamos, ¿no? Esa fragmentación, esa diversificación enorme, ayer un poco se discutía esto, y dejamos de lado la pregunta de una escuela que tiene que pensarse, ¿no? Donde algo se comparte. Bueno, ¿qué ponemos ahí? Parece que eso lo tenemos que volver a pensar.